Hola chicos, buenas tardes. Les voy a hacer este tutorial para explicarles de mi propia voz el presente perfecto. Por ahí te dejé ya ver unos videos de Sume. Te puse yo un link la semana pasada que te explicaba el presente perfecto. Si no te acuerdas, regresa para que lo veas. Y de todas maneras aquí te lo vuelvo a explicar para que no haya todas esas confusiones. Okay, present perfect, the affirmative. How do we form the affirmative? Okay, we form the affirmative with the verb have or has plus the past participle más el pasado participio. No es pasado simple, ok. Siempre en nuestras listas de verbos, que de hecho creo que en Sume tienes ahí una. También en el programa de inglés que yo te compartí, al final del programa trae una lista de verbos, la puedes checar ahí. Es have or has plus the past participle. ¿Cómo traduciríamos esto al español? Pues sería, por ejemplo, I have worked. Yo he trabajado. You have written. Él ha escrito. He has worked. Él ha trabajado. ¿Ok? Esa es como nuestra traducción al español. Ok, interrogative. Acuérdate que como toda pregunta vamos a empezar por un verbo auxiliar. Ok, en inglés todas las preguntas empiezan por verbo. Ok, en este caso nuestro verbo auxiliar es have or has, así que con eso vamos a empezar. Have I worked? Have you written? Has he worked? Has she written? Entonces va a ser have or has, el sujeto y después mi verbo en past participle and then the complement, ¿ok? Negative, muy fácil, vamos a convertir en negativo este have y hasn't. I haven't or have not worked. Yo no he trabajado. You haven't written or have not written. Que lo puedes poner completo en not. Have not. Tú no has escrito. He hasn't worked. Él no ha trabajado. She hasn't written. Ella no ha escrito. Usos. Los usos es muy importante porque, ok, ya sé cómo se forma. Pero ¿cuándo lo voy a usar? Por ejemplo, ¿cuándo va a ser necesario usar pasado simple o presente perfecto? ¿En qué situaciones? Porque ahí es en donde empieza un poquito la confusión. For actions that happened in the past, but whose results are obvious in the present. Para acciones que empezaron en el pasado y sus resultados son todavía presentes. ¿Ok? Son obvios en el presente. Todavía puedes ver en el presente los resultados. Por ejemplo, John's car is dirty. Okay, he's very dirty. He washes the car. He has washed the car. ¿Cuál es el resultado presente? Pues que aún está limpio mi auto. Lo puedo ver limpio. Él ha lavado el coche y yo puedo ver aún los resultados. For an action that just finished. Para acciones que acaban de terminar casi que ahorita. ¿Ok? Es justo ahorita. Y vamos a utilizar just. Mark is having lunch over here. And here, he has finished, ya ha terminado, so he has just had lunch. Y este just va en medio del have, has, and my verb in past participle. El justo ha terminado o ha justo terminado, whatever you want to translate. Pero escrito sí debe de ir en medio. Time expression, just, of course. For actions that started in the past and continues in the present, or for actions that started in the past and hasn't finished. Para acciones que empezaron en el pasado y aún lo haces ahora, no ha terminado.
Y este uso es muy importante porque si terminó es pasado simple. Si no ha terminado va a ser presente perfecto. Y ahí es muy parecido. ¿Ok? Pero es importante que utilizar las expressions. Si dices yesterday, pues ya sabes que es terminado y que es pasado simple. Pero si dices already, still, yet, never, ever, entonces vamos a ver que es present perfect. Ok, en el 2000, eso es una acción pasada. For sale, en venta. Y abajo ya dice que ya se vendió, sold, in 2000, ¿ok? 2015. Ok, simple past. We bought the house in 2000. Te digo cuándo, te doy una fecha en pasado, acción terminada. We still live in the neighborhood. Aún vivimos en el vecindario. De hecho, aún vivimos en la casa. We have lived here. Hemos vivido aquí for 15 years. Por 15 años. Hemos vivido aquí por 15 años. O sea, empezó en el pasado, en el 2000. Ahora es el 2015 y aún continúo viviendo ahí. Entonces es una acción que empieza en el pasado y continúa en el presente. We have lived here since 2000. Puedo utilizar esas dos expresiones, for y since. Ok, for es por un periodo de tiempo. ¿Por cuánto tiempo? For 15 years. Y since es desde cuándo. De hecho significa desde, since. Since 2000. Same expressions, for and since. For experiences that we have or haven't lived. Para experiencias que hemos o no hemos vivido. ¿Ok? Yo he viajado a Europa. Yo no he viajado a Europa. Experiencias propias. ¿Ok? He has flown a plane. Él ha volado un avión. But has never tried bungee jumping. Pero nunca ha intentado el bungee jumping. Si es pregunta, have you ever traveled by plane? ¿Alguna vez has viajado en coche? Entonces son experiencias que hemos o no hemos vivido. Time expressions, aquí por lo general vamos a utilizar el ever o el never. For an action that happened in unspecified time. También es súper importante porque es la diferencia, como les decía también, entre el pasado simple y esto. El pasado siempre te va a decir cuándo. ¿Cuándo terminó la acción? ¿Cuándo sucedió? Aquí no. We have a room that is very messy and then you're cleaning. And the result is that it's organized. The children have tidied their room. Los niños han limpiado el cuarto. ¿Cuándo? No lo sé. Si yo lo supiera sería pasado simple. Entonces yo podría decir, the children tidied yesterday their room. There is a difference, okay? And it's very important, the difference. When? Okay, the present perfect tense, we use the present perfect tense with since and for to say how long an action has lasted. Vamos a utilizar esto en presente perfecto para enfatizar cuánto duró la acción. Since 2000, for 5 years. I have played the piano since 2000. Yo he tocado el piano desde el 2000. I have played the piano for 5 years. Los time expressions that are more common, ever, never, just, que ya lo vimos esos, already, que significa ya, yet, aún, for, since, por, desde, how long, so far, lately, recently, and always. Those are the most common. Okay? When do we use since? We use since with the present perfect tense to refer starting at the point of an action. ¿Cuándo empezó la acción? Okay? I have studied at this school since 2000. Yo he estudiado en esta escuela desde el 2000. ¿Cuándo empezó la acción? Since. Okay? Ese es mi punto de referencia. No es un periodo de tiempo, es cuándo empezó. For, ahí sí es un periodo de tiempo. We use for with the present perfect tense to refer to a period of time. I have studied at this school for 5 years.
Ahí sí es un periodo de años, 5 años. Empecé en el 2000, since 2000, it's 2005 now, so 5 years. That's a period of time, not a point of time. Already and yet, como te decía, already significa ya, ¿ok? Y yet aún. El yet es por lo general para preguntas y negativos nada más. In the present perfect tense, we use yet with questions or negative. No sentences, no affirmatives. For example, have you eaten the apples yet? ¿Has comido tú la manzana ya, por ejemplo? O aún. Yet goes at the end. Esto es importante, muy importante. Yet goes at the end of the sentence or question. Va al final. No, I haven't eaten the apples yet. Negativo. Acuérdate, yet, preguntas negativo. No, aún no me he comido la manzana. Aún. Ever and ever. In the present perfect tense, we use ever for questions, never, answers, negative to express frequency. Have you ever celebrated the Chow Pan Festival? ¿Alguna vez has celebrado? No, I have never. No, nunca lo he celebrado. We cannot use the present perfect tense with adverbs of time like yesterday or 2 weeks ago. ¿Por qué? Porque esos serían pasados simples. Esos son para pasados simples. I have done my homework yesterday. Mal. I did my homework yesterday. ¿Por qué? Si sé cuándo pasó. Si sé cuándo pasó es pasado simple. Si no sé cuándo pasó o aún no termina la acción es presente perfecto. Ok, este es mi común. Have gone. Of have been to. El have gone es la acción de estar en ese lugar o que estuviste en ese lugar. Y el have been es nada más como una experiencia. No estás ahora ahí. Mary has gone to London. I miss her so much. Mary se ha ido a Londres. La extraño mucho, pero ella está en Londres. Sigue ahí. Have you been to London? ¿Has estado en Londres? Puedes decir que sí, pero no quiere decir que estés ahí ahora. Of course, I've been to London a lot of times. It's such an amazing city. Ok, ya fui y regresé. No estoy ahí. I have been to, I have gone, he ido, and come back. And that's it. Ok, recuerda que si tienes alguna duda, por favor, no dudes en preguntar. Ok, saludos.